El tema está presentado así y tenemos que decir a esta altura del programa, porque hasta este momento hemos estado esperando la llegada de una persona designada por el Ministerio de Educación de la provincia que ha articulado con la Escuela de la Familia la capacitación de docentes en educación sexual integral. Desde hace 2 semanas la producción del programa, ha estado intentando infructuosamente que alguien desde el Ministerio o desde esta Escuela de la Familia pudiera estar esta noche con nosotros también para entender cuál es el trabajo que se está haciendo, para saber fehacientemente desde cuándo el Ministerio de Educación de la provincia va a empezar a realizar o a cumplir con la Ley de Educación Sexual Integral obligatoria, más allá, como decía el video, de algunos voluntarismos. Lejos quedó aquello que algunos recibíamos de educación sexual y que era una clase de anatomía y muy por encima. O de biología. O de biología, sí. Sin entender efectivamente la amplitud del tema. Así que bueno, gracias a ustedes porque sí, están acá. Y está la coordinadora académica de la Diplomatura Universitaria en Educación Sexual Integral de la Universidad Nacional de San Juan, y también nos acompaña una voz joven propia del Colegio Central Universitario Mariano Moreno. Bienvenidas por estar. Bueno, muchas gracias. Bueno. ¿Cuál es la importancia que tiene la ESI en este momento y sobre todo, por qué creen ustedes que una ley aprobada en 2006 todavía siga siendo difícil de implementar, de aplicar, de entender? ¿Qué tiene la educación sexual integral que no es posible aplicarlo como indica la normativa en sus distintos niveles y adecuada en sus contenidos a cada uno de los grados, de los niveles de los cursos? Mira, yo creo que hay varios planos de análisis, varios planos de lectura de esta situación. Por un lado, hay que reconocer que la implementación ha sido desigual. O sea, la implementación de la ley, hay jurisdicciones donde se ha implementado muy bien, donde ha habido formación docente y donde hay cuestiones que directamente no se debaten en los términos en que, por ejemplo, estamos debatiendo acá en San Juan respecto de temas como la diversidad o como la perspectiva de género. Hay jurisdicciones donde realmente esto no es una cuestión problemática. Entonces, por un lado hay una implementación desigual. Por otro lado, en algunos casos de manera intencionada, porque hay agencias que tienen esta intención de que la ESI se lea de una manera distorsionada. Hay distorsiones y hay mucho desconocimiento acerca de en qué consiste la educación sexual integral. Entonces, bueno, creo que nosotros en nuestra jurisdicción, entendiendo por nuestra jurisdicción, nuestra provincia, tenemos una combinación de mucho desconocimiento. Lo que yo me hago cargo de lo que digo, creo que hay una voluntad política de no ir más allá de donde se ha llegado y también de poner en manos de determinadas agencias políticas de la sociedad civil vinculadas a confesiones religiosas, la educación sexual integral, o sea, concretamente la Escuela de la Familia, es una organización de formación docente perteneciente a la Iglesia Católica, que merece todo nuestro respeto, pero que representa a una parte de la sociedad y no al Estado. Y brinda, por lo tanto, una capacitación cegada, como vos decías, o sea, no tengo dudas de desde otra mirada, y, sí, yo incluir qué temas, por ejemplo. No, yo no quiero entrar en este tipo a ver, no quiero decir qué es lo que se da y qué es lo que no se da. Me parece que tienen todo el derecho del mundo de, desde su confesión religiosa y desde sus convicciones, tienen derecho a plantear lo que creen y en lo que piensan. Lo que sí pienso es que sí se tiene que enseñar la ESI con perspectiva de género. Y esta es una cuestión que es central. Hablar de perspectiva de género implica hablar de poder, de distribución de poder en la sociedad, implica plantear el respeto en términos igualitarios de toda diversidad
y no en términos patológicos. No vamos a entender las diversidades como enfermedades a las cuales hay que aceptar y contener. No, son diferentes, diversidades, punto. Valentina, en tu caso, bueno, entre tus compañeros, ¿se habla de educación sexual integral? ¿Es necesario o no? ¿Qué opinan con respecto al tema? De hecho sí, o sea, bueno, en mi caso, como vicepresidenta del Centro de Estudiantes, la verdad es que hace muchos años que venimos defendiendo y venimos luchando y venimos reclamando por la correcta implementación de la ESI. Incluso es lo que se plantea es que nosotros, bueno, yo asisto al Colegio Central Universitario y somos uno de los pocos colegios que en este momento se está dando ESI y se está dando con un enfoque integral justamente. Entonces lo que planteamos y lo que yo he visto en relación a los adolescentes y a los jóvenes es que sí, efectivamente queremos ESI y efectivamente es algo que se viene reclamando desde hace ya mucho tiempo y mucho más ahora con las grandes movilizaciones que hay con respecto de los jóvenes a sus diferentes derechos, a los derechos de la mujer, a los derechos de las comunidades LGBT y UT. Y la verdad es que es una necesidad justamente. Y es justamente esto, es poder desconstruir estas relaciones que se van estableciendo. Incluso es un poco cuestionar de cómo nosotros, jóvenes, somos capaces de cuestionar estas relaciones de poder que se establecen desde hace ya mucho tiempo y cómo nosotros podemos llegar a desconstruirlo y cómo nosotros podemos llegar a recibir ESI incluso de otros lados o incluso cómo nosotros estamos recibiendo una educación sexual a través de los pares, que si bien es una educación relativamente buena, no es una educación capacitada y no es una educación que logra romper todo. Bueno, el gran debate de cuando se aprobó la ley y se elaboró el proyecto era que la familia tenía casi la exclusividad de la educación sexual de sus hijos, ¿no? Bueno, y ahí surge también el movimiento social Con mis hijos no te metas. Pues también, claro. Bueno, sí, la familia sin duda alguna tiene responsabilidades, pero también hay que, desde el lugar del Estado, hay que tener en cuenta que no necesariamente las familias están en condiciones de implementar la educación sexual integral. Hay muchas cuestiones que las familias o no están actualizadas o no saben cómo hacerlo. En las reuniones de padres nos cuentan los docentes que están haciendo la diplomatura en ESI. En las reuniones de padres, los padres y las madres están pidiendo que se dé ESI porque a ellos les da vergüenza, porque a ellos les cuesta. Entonces, primero que nada se sacan la duda, ¿van a dar ESI? Porque yo quiero que den ESI. Ya les aclaro que yo lo quiero, ¿no? Y a mí me parece que acá hay cuestiones de lo que decía recién nuestra joven compañera. Ella planteaba que se están educando entre ellos. A mí me parece de una potencia enorme, como buena parte de las cosas que hacen los jóvenes están mucho más adelantados que lo que los adultos tratamos de hacer atrás de ellos. Pero también, y con el enorme respeto que los jóvenes me merecen, creo que es altamente riesgoso, porque es importante que el Estado sepa qué es lo que de qué manera se están educando los jóvenes. Es importante que nosotros, los adultos, sepamos de qué manera se están educando, cómo se educan ellos, y se comparten información entre ellos. Cuando alguna compañera está embarazada, hay un grupo de compañeras que la ayuda, que la acompaña. Hay formas de acompañamiento y de educación, pero también hay espacios donde los jóvenes no saben exactamente qué hacer y pueden cometer errores. Y por otro lado, esto lo he dicho y sé que es muy provocatorio, lo he dicho en algunos espacios, allí donde no hay educación sexual integral, hay porno. Y los jóvenes también consumen porno. Y el porno es un conjunto de estereotipos sumamente violentos y absolutamente alejados de la realidad de lo que es una vida sexual saludable y donde generan una formación muy peligrosa. Por supuesto, gravísimo. Gravísimo. Bueno,
Vamos a compartir ahora, Analía, si te parece, algunas posiciones, algunos tweets en las redes de distintas personalidades que tienen que ver con la educación sexual integral y que se dieron sobre todo después del gran debate sobre aborto legal, seguro y gratuito. Es decir, después de agosto del año pasado 2018. Miren lo que publicó el ministro de Educación, Alejandro Fonicchiaro, bien digo. ¿Qué queremos con la educación sexual integral? Voy a leer solamente algunos fragmentos. Estamos viendo, bueno, queremos una educación sexual integral que permita a nuestros niños, niñas y adolescentes desarrollar la capacidad para asumir una vida plena, autónoma y democrática. Más abajo el ministro afirma, es responsabilidad del ministerio el cumplimiento de las leyes que regulan el sistema educativo, entre ellas la ley 26.150 de educación sexual integral votada en el año 2006. Consideramos que esta no necesita ser modificada, sino terminar su implementación efectiva en todo el territorio nacional. También continúa diciendo, para eso, el pasado 22 de mayo, aprobamos, junto con los 24 ministros y ministras del Consejo Federal, una resolución para garantizar la implementación de la ESI. Esa resolución no agrega contenidos a los de la ley vigente. Los contenidos deben ser brindados en todas las escuelas, respetando los principios de cada una de ellas. Bueno, esa es la posición del ministro de Educación de Nación. Sí. Yo no tengo la información. Bueno, entiendo que el ministro de Educación de la provincia, Felipe de los Ríos, ha comentado en las últimas oportunidades que ya desde el año que viene estará implementada debidamente la ESI, pero la verdad es que no sé si ustedes tienen alguna información. ¿Se implementa hoy por hoy la ley 26.150? No. Bueno, insisto en que la implementación es muy desigual. Depende de la voluntad del personal directivo. Claro, no puede depender de la voluntad. Depende del profesor, del docente, del maestro. De docentes formados. En fin, no se está implementando correctamente. Claro. Y de manera igualitaria, de manera total. Hay otro, no sé si hay otros tweets. ¿Hay más? ¿Algo más de redes sociales? Los famosos también se suman y dan su opinión. Miguel Granados, en la fecha 19 de noviembre del 2018. Que dijo así: calma, imbécil, tu hijo no va a ser gay porque le enseñen sobre diversidad. De hecho, yo en la escuela tuve historia y no me volví Manuel Belgrano. Bueno, con un toque de humor y de Por ironía. supuesto, característico de él. Uno más. El Papa Francisco, ¿les parece? Lo dijo el 7 de septiembre del año 2018. Sin el derecho a la educación no hay libertad plena, que es la que permite a cada persona ser actor de su propio destino. Importante. Sí. Algunas cifras interesantes que vamos a poder leer acá y para poder charlarlas también sobre el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Por ejemplo, este estudio mostraba que en la franja etaria de 10 a 14 años suceden 3.000 embarazos por año y el 80% son productos de abusos sexuales generalmente intrafamiliares, dentro de la misma familia. Otra cifra importante también de este estudio, que es del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, marcaba que el 65,5% de las adolescentes quedaron embarazadas por no usar métodos anticonceptivos. Está relacionado netamente con la falta de información, el conocimiento. Y muchas quedan embarazadas en su primera experiencia sexual también. La verdad es que las cifras de este programa yo no las conocía, pero son verdaderamente alarmantes, ¿no? ¿Cómo se puede combatir con la educación sexual esto? Obviamente. Y por supuesto que sí. A ver, esta cifra de los embarazos que son producto, el 80% de los embarazos de niñas de entre 10 y 14 años, niñas de entre 10 y 14 años, que hay 3.000 por año en Argentina, el 80% de esos 3.000 embarazos se dan en ámbitos intrafamiliares. Con esas niñas que son hijas de no sé quién, alguien se metió. Esto de con mis hijos no te metas es una enorme y peligrosa falacia. Absolutamente. Que aparte, que yo discuto realmente, la discuto con el respeto que me merecen las creencias de otros, qué sé yo, pero a ver, es necesario que nos estemos ocupando de las infancias y de las adolescencias, porque si no nos ocupamos,
hay quienes se meten con ellos. Claro. Entonces tenemos que enseñarles a que no se metan con ellos, a que sepan diferenciar una caricia, afecto verdadero, de un abuso, a que puedan discernir en qué momento y de qué modo se dice basta y cómo clamar ayuda en el caso de que sea necesario en vez de callar por vergüenza o por pudor. Mirá, Paula, lo que publicaban el 23 de septiembre, justamente este movimiento social Con mis hijos no te metas. Degenerados de la ideología de género, valga la redundancia, seducen a niños desde los 6 años para que se masturben, encubriendo el acto como educación sexual. Eso es lo que opina este movimiento social Con mis hijos no te metas. No, se ha tergiversado tanto, han dicho tantas barbaridades en torno al tema de la educación sexual integral, obviamente con toda una intencionalidad de generar miedo, temor y demás. Sí. De hecho, yo creo que es por eso que no se aplica o hay un miedo a aplicar la educación sexual integral, y es el miedo a la respuesta de los padres y todos los mitos que se han generado alrededor de la educación sexual respecto, por ejemplo, a esto de que incita a la temprana sexualización de los niños o términos así. Y la verdad es que yo lo siento, por ejemplo, teniendo en cuenta las cifras y cosas así, que claramente pueden ser evitadas a través de la ESI. Y, por ejemplo, incluso lo que se hablaba de lo que vos comentabas de que incluso estos embarazos son producto de la primera relación sexual que se establece, y el hecho de que en la adolescencia se comienza a establecer estas relaciones sexuales tal vez un poco más consentidas, y de hecho también hay que empezar a señalizar o a enseñar sobre qué es el consentimiento, sobre la violencia sexual, sobre las relaciones que se van estableciendo, porque es un mundo desconocido para los jóvenes que se están adentrando. Y la verdad es por ahí la presión social y los estereotipos o las distintas creencias que se tienen respecto a la primera vez y todo esto, son cosas que hacen que se produzca esto. Por ejemplo, la creencia de que si usas preservativo sos menos hombre, tenés menos masculinidad. Y la realidad es que se puede destruir esos estereotipos. Muchos mitos Claro, alrededor de pero qué bárbaro que tema. todavía se mantengan cosas como esa, afirmaciones como esa. Sí. En las clases de educación sexual, Valentina, ¿hay interés? ¿Preguntan? ¿Se sueltan? ¿O hay todavía cierto pudor, vergüenza? No, de hecho, en las clases de educación sexual que nosotros hemos tenido, o al menos que yo he tenido, se genera un vínculo muy interesante con el profesor que se está dando, porque se trata de experiencias que vivimos día a día. O sea, la sexualidad no solo tiene en cuenta lo sexual biológico, sino es la conformación de la identidad, de cómo establecemos nosotros nuestras relaciones con los amigos, con la familia. Entonces se cuentan esas experiencias y se va socializando y se va creando como una unión, no solo de entre los compañeros, sino con el profesor. Y por ahí es muy interesante, y la verdad es que hay una aceptación y como dije, una necesidad de los jóvenes de tenerla, porque son experiencias que pasamos toda la vida. Claro, claro. Solamente un aporte de lo que dice la compañera. La educación sexual integral es un proyecto ético. Es un proyecto ético de cuidado, de respeto, de aprender a convivir con los otros, con las otras, con les otras, con el nombre que sea, que tengan, que se quieran definir a sí mismas, sí mismos. Y de eso se trata. La educación sexual integral no es nada más que aprender a cuidarse, no es nada más que evitar el abuso. Es aprender a vivir juntos y aprender a vivir bien juntos. Es aprender a tener una sexualidad saludable, a saber gozar también de la sexualidad en el momento correcto, de la manera correcta. Correcta no en un sentido normativo, sino en un sentido de buen vivir. Realmente de buen vivir. Buen vivir que, por cierto, en este momento se habla del buen vivir como una categoría teórica de los nuevos grupos, que no son tan nuevos, pero de los grupos humanistas ambientalistas. O sea, tenemos que apuntar a eso, al buen vivir, a vivir bien, a vivir saludablemente, a estar bien. Hablabas recién de lo que, de la experiencia de quienes están haciendo la diplomatura, cuentan de lo que los padres comentan. ¿Cómo está marchando la diplomatura? ¿Ya han tenido bien, es absolutamente
maravillosa la experiencia desde el lugar de docente. Gran convocatoria han tenido. Sí, hemos tenido gran convocatoria y bueno, es un espacio de mucho crecimiento en común. Imagínate que es reunir 80, 90, 100 docentes en un aula, todos con sus experiencias, todas diversas y todas con confluencias. Por momentos son momentos de mucho debate teórico y por momentos son casi situaciones catárquicas. Es muy interesante, porque claro, es un espacio donde con muchos colegas docentes de todos los niveles y de formaciones muy diversas, porque tenemos desde abogados a profesores de biología, pasando por alguna que otra ingeniera. Claro, de diferentes disciplinas. De diferentes disciplinas. Y todos desde nuestros diferentes lugares compartiendo las experiencias de clase, compartiendo aprendizajes teóricos, compartiendo formas de trabajar en el aula. Realmente es una experiencia sumamente enriquecedora. Estamos aprendiendo todos y del mejor de los modos, y aparte hemos implementado una forma de trabajar basada en registros personales que vamos a encontrar luego el modo de sistematizar, porque estamos advirtiendo un crecimiento y un camino que se está haciendo. Así que ¿registros personales en qué sentido? ¿Cómo es? Estamos haciendo un registro personal, cada uno de los y las cursantes está haciendo su propio registro personal de lo que es la experiencia de formarse en educación sexual integral, desde los aspectos de teoría más propiamente dura, así de teoría pedagógica y teoría de ESI, hasta las vivencias personales cuando se comparten experiencias. Desde el punto de vista pedagógico, estas narrativas son muy ricas para pensar la experiencia del aprender y bueno, nos están permitiendo también trabajar en hacer producciones teóricas, estas narrativas, así que eso es sumamente rico. Claro, y habrá una segunda, ¿no?, diplomatura. Sí, ya sabemos que viene la segunda el año que viene. Probablemente empezaremos en abril-mayo, está por verse la fecha exacta, pero ahí estamos. Y después que se aprobó la ley, el Gobierno Nacional publicó una serie de libros, de contenidos para la ESI. ¿Eso está vigente todavía? O sí, está vigente. ¿Están? Están vigentes los contenidos, porque en realidad son los contenidos de la ley, los lineamientos curriculares, está vigente la bibliografía, están vigentes las páginas web donde uno puede obtener material. Lo que hace falta es voluntad política para que eso se reparta, se aplique. Tenemos conocimiento de que hay escuelas donde están los famosos libritos que tenían que repartirse a las familias para que las familias pudieran hablar más tranquilas, con un soporte. Tener una guía, claro, una guía para charlar en familia, justamente. Bueno, eso está todo escondido. Se sabe que en algunos casos ha sido destruido, ha sido tirado. Es una pena realmente. Tanto material, una pena. Tanto trabajo, tanto trabajo. Creo que quedó un tuit de Carla Peterson. Sí, Carla ¿Cómo Peterson. no la vamos a poner a Carla Peterson? Una famosa actriz. Mirá lo que dijo. Eso es educación integral. Ella compartió un tuit de Amnistía Internacional Argentina que dice: la ESI promueve que puedas reflexionar los modelos y los mensajes de belleza que circulan en nuestra sociedad y que influyen negativamente en todes. Modelos, acá se hace referencia a los modelos y los mensajes de belleza. Sí. Bueno, claro, todo es tan amplio la formación. Claro. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitar. Bueno, Paula, gracias. Desde la casa prácticamente. Qué bueno. Gracias a ustedes. Volvemos a lamentar que nos faltara alguien más para generar el debate, que siempre es enriquecedor, así que lamentamos, la verdad, que desde el Ministerio de Educación y desde la Escuela de la Familia no nos enviaron un representante. Sí, como recién decía, la invitación estuvo hecha, el productor general Mauricio Lucero estuvo insistiendo hace 2 semanas para que, compartir este espacio con ustedes, pero bueno, no hemos tenido respuesta lamentablemente, pero bueno, el espacio sigue estando abierto, por supuesto.